En línea a Iván Durigón. Iván, los compañeros Nacho, Jorge y Juan Martín en este programa que se llama La Patria no se vende, te damos la bienvenida y te saludamos. Hola, buenas tardes, un gusto poder charlar con ustedes. La verdad que muy buena descripción. Solo corregir una cuestión ahí que fue dicha, no eran cuatro las empresas, se privatizaron mucho más. Fabricaciones Militares tenía 14 fábricas con 17.000 empleados en sus inicios. Después fueron perdiéndose, hacían desde juguetes hasta, bueno, Asindar y todo lo que fue el complejo siderúrgico de la Argentina fue iniciado por Fabricaciones Militares. Todo el complejo minero también tuvo desarrollo inicialmente en fabricaciones militares, pero efectivamente, digamos, la privatización de los 90 le pegó un golpe duro, ahí cerraron gran parte de las fábricas y muchas no se pudieron recuperar, quedando sí en funcionamiento la fábrica militar de Fray Luis Beltrán. Aquí en la ciudad de en la provincia de Santa Fe existía la fábrica de armas de la Domingo Matou, que pasó a formar parte de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán. En Córdoba, Río Tercero, ácidos y fertilizantes y metalmecánica pesada, y la fábrica, bueno, Hachal con explosivos y servicio minero, que es importante destacar también que tenemos una capacidad de prestar servicio minero y manejo de explosivos que hoy también nos destaca en el ámbito minero. Y bueno, Azul, que arrancamos con una de las plantas que es la producción de explosivos. Eso es lo que hoy está funcionando de fabricaciones militares y funciona muy bien. Un poco para explicar, muy bueno tu resumen. Es decir, hoy gran parte, casi el 80, el 90% de los chalecos de protección balística que usan las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales de las principales provincias del país son realizados en la fábrica de Fray Beltrán de Fabricaciones Militares. El 100% de la munición que utiliza la Fuerza de Seguridad de Nación, tanto 9 milímetros como 7.62, el 100% de la que utilizan las Fuerzas Armadas Argentina, 9 milímetros y 7.62, y provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, son todas fabricadas en la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, con la totalidad de la pólvora que funciona en esas municiones es fabricada en Villa María, y gran parte de lo que es el esquema minero. Bueno, nosotros no solo que proveemos a nuestra fábrica de Hachal, sino que además estamos exportando gran parte a Perú y a Latinoamérica. Hay una demanda muy grande del sector minero de explosivos, y en algunos casos nosotros tenemos algunos productos que somos fabricantes a nivel Latinoamérica, único fabricante. Iván, Sí. muy bueno, muy buena la descripción, y además me parece que es importante esto de hacer llegar a la gente, al público en general, cuáles son las funciones y para qué están cada una de las 41 empresas nacionales, y por qué decimos que cuando la patria no se vende, cuando no queremos la venta de estas empresas, lo que nosotros buscamos también en definitiva es la soberanía nacional. Hay un discurso que está muy metido, que es: las empresas dan pérdida, dan déficit, generan costos para el Estado, el clásico hacen las cosas con la nuestra, con el IVA de la leche, todos esos discursos que para TikTok o para Twitter suenan fáciles, pero que verdaderamente nosotros entendemos que requieren digamos, de un pensamiento un poquito más crítico. Me gustaría si nos pudieras contar, por lo que estuvimos viendo en los resúmenes que ustedes tienen publicados en sus páginas, que en el año 2023 tendría superávit las fabricaciones militares, con lo cual no habría ninguna excusa y no habría ningún motivo por el cual uno quisiera privatizarlo. ¿Nos podrías comentar un poco cómo es Sí, esto? te cuento, digamos, el complejo de fábrica militar recibe aporte del Tesoro de la Nación. Fue siempre de esta manera. Hay que explicarlo bien esto, porque sí, bueno, ahí es donde empieza con la nuestra. Lo que hicimos nosotros a partir del 2020 fue revertir esa curva que, a pesar de los aportes que recibía del Tesoro de la Nación, nosotros empezamos a dar superávit, y en el 2023 logramos superarlo con creces, pero ya veníamos revirtiendo la curva,
el 22 estuvimos ahí. Tengamos en cuenta que el 2020, ni bien asumido el mes, nos encontramos con una pandemia que nos movió, nos cambió todos los planes que veníamos haciendo antes de ingresar a conducir Fábrica Militar. Además, ingresamos con un esquema distinto al que venía funcionando. Fábrica Militar hasta el 2019 fue una dirección nacional que dependía del Ministerio de Defensa, pasó a ser una sociedad del Estado en el 2019, lo que entendíamos es que me parece que era algo de lo que dicen ahora, de transformarlo en sociedad anónima para después, me parece que privatizarlo. Nosotros decidimos seguir con ese esquema de negocio porque nos permitía interactuar con el privado de una manera distinta y de hecho los resultados demostraron que hemos tenido muy buenos resultados, que nos ha ido muy bien en ese esquema porque hemos podido hacer contratos con multinacionales para la venta de nuestros explosivos, hemos podido reabrir Azul y ya lo que produce Azul se está exportando a Perú. Bueno, todas cuestiones que hay que tener en cuenta, pero para explicar, económicamente la fábrica da superávit. El complejo de fabricación militar, la mayoría de lo que es la industria militar del mundo recibe subsidio por parte del Estado, o lo recibe de forma directa, como en este caso Fábrica Militar, o lo recibe de forma indirecta, que es lo que hace el Estado es de alguna manera ayudarte a vender los productos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Digamos, desde las potencias más importantes hasta los países en desarrollo, utiliza la que tienen industria nacional e industria para la defensa, lo hacen bajo ese esquema. Es necesario, digamos, obviamente que en una situación en donde que tenés una crisis económica, en donde tenés altos niveles de pobreza, uno mira la industria para la defensa y dice, bueno, a ver cuánto es lo que tiene que subsidiar el Estado. Yo a ese debate lo resuelvo rápidamente. Obliguémosle a todas las policías de las provincias, obliguémosle a todo el Estado, al Estado Nacional y a la Fuerza Armada, que todo lo que sea compra para armamento, se lo compren a las fabricaciones militares y se resuelve el problema. Dejan de subsidiar y rearman la fuerza, porque siempre se lo explicaba a los distintos actores de la política que me ha tocado hablar. Fábrica Militar tiene capacidades, a veces lo que le falta es inversión, y hay inversiones que son, para lo que es la industria para la defensa, muy costosa y de muchos años de planeamiento y desarrollo, que hace que tal vez el negocio no resulte definitivamente redituable si uno ve el rédito solamente en lo económico, ¿no? Pero el esquema es así, lo podemos debatir a nivel, con ejemplo a nivel regional, a nivel mundial. Hoy Fábrica Militar está en una situación inmejorable, no solo para poder proveer a lo que es la industria de la defensa nacional, sino además para poder crecer, y en algunos casos estamos en condiciones de exportar. Tenemos una planta de municiones que es modelo a nivel Latinoamérica, tenemos explosivos que resultan muy atractivos para lo que es la minería andina, así que la verdad que no se justifica por ese lado la posibilidad de esto de la privatización, porque los aportes del Tesoro, no, digamos, Iván, no la subsidien más, sino que no hagan más aportes. Solamente que habría que hacer es que el Ministerio de Seguridad de Nación le compre el total de las municiones y de los chalecos a fabricaciones militares, y que la Fuerza Armada se provean del total de las municiones que ya fabricamos, no es que hay que generar algún nuevo producto. Obviamente que para generar nuevas capacidades, ahí sí hay que hacer inversiones, y en ese caso habría que ver de qué manera se hacen esas inversiones. Además, también se escuchó por ahí, esto de transformarla en sociedad anónima para poder interactuar con el privado. Mire, Fábrica Militar desde su creación ha tenido sociedades de tipo mixta con privado, ha tenido sociedades de otro tipo y la ha desarrollado siempre muy bien. Nosotros hemos tenido posibilidad de interactuar con el privado de una manera muy eficiente a partir de este esquema de sociedad del Estado. Realmente no se entiende bien qué es esta alternativa de ver, sí se entiende si uno imagina que lo que hacen es las unidades de negocio que generen buenos ingresos, que las hay, se las terminan vendiendo de alguna manera al privado, y las unidades de negocio que no son redituables, pero que necesitan que funcionen para poder seguir desarrollando las tareas de fabricaciones militares, quedará en el Estado, o se cierran o terminan, digamos, siendo deficitarias, y eso lo justifica a tomar acciones que sabemos que tanto daño le han hecho
en la historia a lo que es el complejo de la industria para la defensa, el complejo de la industria nacional. Vos recién hacías distintas capas que generaban el tema de las privatizaciones y te escuchaba. Hay un tema más que nadie está tomando en cuenta, la cantidad de pymes que hoy, proveedoras de fábrica militar, que quedarían en una situación muy desventajosa si alguna de estas fábricas se cierra, o quedarían en una situación bastante compleja si alguna de estas fábricas se cierra, o el material que provee fábrica militar empieza a ingresar importado, ¿no? Perfecto, Iván. ¿Tenemos una pregunta más por parte de Nacho? No, yo te quería preguntar qué riesgo se corre concretamente si es privatizada la empresa y por qué es importante que siga siendo una sociedad del Estado. Vos lo explicaste recién ampliamente, pero bueno, para que la gente sepa, si el Estado no cuenta con esta herramienta, ¿de qué nos perdemos? Claro, un riesgo como, digamos, como una pérdida de soberanía incluso. Claro. Ese es el riesgo principal. Hoy, digamos, si entramos en conflicto con Brasil, sería posibilidad de no tener municiones para tirar. Ojalá nunca entremos en conflicto con Brasil, pero perdemos hoy la capacidad de Brasil es el proveedor de munición, si no nosotros en Latinoamérica, que termina proveyendo, o nuestra competencia directa, en caso de que nosotros no podamos fabricar. No hay una competencia, hay fabricantes a nivel nacional, pequeños fabricantes, pero que proveen al mercado civil, no proveen al mercado de seguridad. Entonces, la verdad que eso sería un error garrafal, y además porque hay maquinaria que se adquirió en el 2015, que son maquinarias muy costosas y sofisticadas, que al pararlo, miren, les cuento la experiencia de Azul. La experiencia de Azul, la cerraron un 28 de diciembre del 2018, de un día para el otro, mal cerrada, con explosivos sin haber hecho la limpieza necesaria que se necesita para desactivar este tipo de fábrica. Reabrirlas nos costó horrores e inversión. Me parece que lo hemos perdido a Iván. Estábamos justo conversando con Iván Durigón, que es el presidente de Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado. Justamente comenzó la gestión en el año 19, cuando el ministro de Defensa era el ingeniero Agustín Rossi. Continuó cuando se fue Agustín Rossi y el Ministerio de Defensa lo tomó el compañero Tayana. Hasta estos momentos Iván Durigón está a cargo de la empresa, porque lo más paradigmático que tenemos ahora es que no nombran autoridades, el gobierno no nombra autoridades en empresas y organismos públicos, que tienen que ser los reemplazos naturales de las autoridades que dejaron el gobierno en el 2019. Lo tenemos en línea nuevamente, me parece. Está en línea Iván. Iván, te escuchamos. Hola. Te escuchamos, Hola. Iván. Hola, Sí, hola. perdón, no sé hasta dónde me escucharon. No, justo estabas desarrollando la importancia de que el Estado Nacional fabrique sus municiones, su armamento, y estabas detallando la además, ¿cómo nos posiciona? Digo, el esquema minero que es uno de los, creo que el futuro para el desarrollo nacional, la minería viene, y Argentina está destinada a ser un punto importante, con el tema del litio y además con la cantidad de proyectos mineros que hoy se encuentran en nuestras cordilleras. Si nosotros podemos ser los proveedores de ese tipo de explosivos, hay una competencia que es una multinacional que ha hecho una apertura de una fábrica a nivel nacional, pero si no, las otras son multinacionales quienes hacen todo lo que es el servicio minero, que mueve millones de pesos. Y que me parece que en eso hay que pensar también, si no está la fábrica militar, que además es la única que hoy dentro del esquema público se dedica al desarrollo de ese tipo de actividades, y con una planta instalada en el centro de uno de los lugares donde más se ha desarrollado la minería, como es la provincia de San Juan. Son cuestiones que me parece que tendrían que hacerse un debate mucho más serio, y además con esto de que digo, la empresa no da déficit, la empresa no tiene, porque otra de las cuestiones que a veces se dice, hay un montón de empleados, la empresa no ha tenido sobrepoblación de trabajadores. Hemos incorporado en la medida que la fábrica necesitaba trabajadores. Hay que mejorar algunas situaciones, sí, obviamente que hay que mejorar, como en todo, pero hay que decidir cuáles son las políticas del Estado en llevar adelante y qué desarrollo nos permite a nosotros. Si no, terminamos siendo siempre un país dependiente
y con fuerte injerencia de lo que son las multinacionales, la desindustrialización, que tanto nos ha costado. Digo, hay ejemplos históricos y reiterados en este país, lo que nos ha costado rearmar una cuestión industrial, una cuestión que tiene que ver con la industria para la defensa, además con lo que implica eso, con lo que implica la posibilidad de que Argentina sea no solo la proveedora de su Fuerza Armada, sino la proveedora a nivel regional. Es un tema que me parece que no hay que tomarlo a la ligera, que no es solamente económico el debate que hay que dar. Indudablemente que el debate económico lo podemos dar, porque Fábrica Militar en estos 4 años ha hecho un trabajo enorme para poder tener los números y los resultados que estamos teniendo hoy. Iván, me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con, en el año 2020, corregime por favor si mis datos no están bien, en el año 2020 se sancionó la ley del FONDEF. En el año 2020 se sancionó la ley del FONDEF, había sido una ley que había presentado... Exactamente. ¿Nos escuchás, Iván, o se nos volvió a cortar? No, te escucho perfecto. Perfecto. Mi pregunta, o sea, la consulta, lo que me interesaría poner acá, digamos, al debate es, esta ley del FONDEF, en teoría lo que busca es generar para toda la industria en general de la defensa un horizonte para que puedan trabajar a escala, para que puedan mantener una demanda sostenida, para que no solamente lo público, sino que lo privado también pueda hacer las inversiones y quedarse tranquilo que iban a tener el repago porque iban a tener demanda que estaba justificada en el tiempo. Mi pregunta es, el FONDEF, en lo que tiene que ver con fabricaciones militares, ¿le generó alguna mejora? ¿Vieron algún tipo de horizonte que es distinto? Y la pregunta es, si esto se corta o si se privatiza, ¿cómo quedaría lo del FONDEF? Mire, te explico directamente. El FONDEF a fabricaciones militares le impactó de doble manera. Una de manera directa, porque nosotros ni bien iniciar la gestión recibimos FONDEF, y eso nos permitió cambiar un reactor de 40 años que tenía la planta de ácidos de Río Tercero. Eso nos hizo que duplicáramos y hiciéramos récord de producción con esa planta de ácido que uno dice, pero hace ácido nítrico que sirve para la industria civil, pero ¿para qué sirve? Bueno, ese ácido nítrico nos permite hacer el oleum, que el oleum además es lo que nos permite hacer la pólvora. Hoy no hay fabricante de pólvora a nivel nacional y somos, y con el problema de la guerra de Ucrania, hubo faltante pólvora a nivel internacional y tuvimos demanda de pólvora. Lo que pasa es que priorizamos, obviamente, ¿por qué? Ahí cuando impactó de forma directa. ¿Cómo impacta de forma indirecta? Que se generó el plan plurianual de compra de municiones del Ministerio de Defensa. Eso nos le permitió a las Fuerzas Armadas empezar a realizar lo que era estoquearse con capacidad de municiones. Nosotros hacemos 2 tipos de municiones principalmente, que es 9 milímetros y 7,62. Eso no tuvimos tal demanda de pólvora que no alcanzamos a abastecernos a nosotros para poder venderle al mercado local o privado, y hizo que recibiéramos algunas quejas también de usuarios, y además porque tuvimos demanda a nivel internacional y no la podíamos abastecer porque preferimos o priorizamos lo que era el Estado Nacional. Efectivamente que el FONDEF venía a impactar de una manera muy importante en lo que era toda la industria para defensa. En Fábrica Militar ya lo había hecho, no solo de forma directa, sino que de forma indirecta también, como te explicaba. Claro, Iván, y en este caso, si nosotros estamos analizando la perspectiva de privatizar un montón de empresas, digamos, el FONDEF quedaría para un montón de cuestiones que se podría utilizar con un interés nacional, con un interés productivo, con un interés de desarrollo, quedaría como trunco, porque se usaría para otra, digamos, ese dinero habría que usarlo para otros fines, digamos, ¿no? Y claro, no, y además hay una cuestión, porque el FONDEF era no solo para la compra, sino para la reacondicionamiento. Nosotros, por ejemplo, volvimos a hacer un calibre que lo habíamos dejado hacer a instancia de la Fuerza Aérea, que era 30 milímetros. Ese calibre era totalmente nuevo. No, ¿qué hicimos? La industria para la defensa funciona mucho con lo que es la desmilitarización, que era otra de las capacidades que tenía fabricaciones militares en Azul y que se fue perdiendo de a poco. Volvimos a adquirirla, volvimos a trabajar en Azul sobre esa posibilidad. Lo que hicimos fue munición que ya estaba vencida,
la desmilitarizamos, lo que se hace es desarmar, repotenciar esa munición y se la volvimos a proveer a la Fuerza Aérea, y estábamos desarrollando eso no solo con el calibre de 30 milímetros, sino con otros calibres. Eso nos permitía, el FONDEF permitía pensar a la Fuerza de alguna manera en la posibilidad de repotenciar lo que ya tenían, que en algunos casos estaba vencido, y Fábrica Militar nos permitía a nosotros desarrollar esto que lo venía desarrollando, que se había cerrado. Digo, yo pienso, ¿cómo impacta en todo eso que tiene, que es reutilizable por parte de la Fuerza, si se lo terminamos dando a un pedido privado? Poco le interesa repotenciar. El privado lo que quiere hacer es, más internacionalmente, lo que quiere hacer es venderte. Sí. Y hoy, porque tienen demanda tanto Brasil como Estados Unidos, o el mercado internacional, con dos guerras funcionando y especies de conflicto armado en varios lugares, no están mirando a Argentina como un posible mercado, pero en la medida que pueda, que eso esté abastecido, indudablemente que hay países que van a empezar a mirar a Argentina y lo que quieren es venderte la munición ya armada. ¿Para qué generar un esquema que a la Argentina le convenía más, o a la Fuerza le convenía mucho más, y te van a querer vender la munición nueva? Y esto es así, y fue siempre así, o ha sido de alguna manera así, y lo que hace es Argentina o terminar gastando mucho más para comprar lo mismo, o terminar comprando algo no tan buena calidad, o terminando las Fuerzas Armadas en una situación bastante compleja de abastecimiento, porque nunca los presupuestos llegan a cubrir las necesidades que tiene la Fuerza. Y hay esquemas que también podrían perjudicar la Fuerza de Seguridad Nacional. Sí, claramente se ve ahí un negocio, una pérdida de soberanía y además la dependencia del Estado argentino para proveerse de armamento, de municiones. Visto, sí, es una locura realmente querer privatizar fabricaciones militares. O sea, en una hipótesis, está bien, Argentina no es un país que tiene hipótesis de conflicto, etcétera, es un país de la paz, pero en una hipótesis de conflicto, vos tener privatizado tu capacidad de generar municiones, es como que vos le estás dejando a un privado, que encima el privado puede ser internacional, que no va a tener los mismos intereses que vos como país, en manos de un privado, un tema tan delicado, ¿no? Quedas totalmente de rodillas, totalmente de rodillas, porque no tenés ni posibilidades de decir, bueno, no la tengo la capacidad, pero en 2 años la tengo. Y las distintas fuerzas, o quienes se encargan de ese análisis a nivel nacional, regional y mundial, lo saben y lo estudian este tema, ¿eh? Claro. No es ingenuo esto, no es ingenuo de poner el debate en lo puro y estrictamente económico para poder terminar... saben que nos quitan una herramienta también. Exactamente. Bueno. Estamos conversando con Iván Durigón, presidente de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado. Por nuestra parte, agradecerte el tiempo, y lo que me gustaría pedirte, Iván, si vos querés, es una última reflexión, un último mensaje, pensando un poco cuál es en esta locura que nos está tocando transitar, que es la defensa de las empresas para que no se privaticen. Creo que Fabricaciones Militares está en un muy buen momento, tiene estructuras muy sólidas como para crecer, no para cerrar ni para desabastecer. Me parece que hay que encontrarle la vuelta a ver cómo se la hace crecer, y es un trabajo no solo de la política, sino también de las distintas fuerzas de seguridad y armada, que saben y hablan de lo bien y lo que se estaba fabricando y que fabrica Fabricaciones Militares como proveedor de las distintas fuerzas, que Fabricaciones Militares genera un montón de beneficios para el país, así con algunas dificultades como está, se puede mejorar muchísimo todavía. Que el problema de Fabricaciones Militares no es el exceso de trabajadores, que es algo que le dicen que los ñoquis, que los vagos, nunca fue ese problema, que eso sí lo usaron como excusa para poder cerrar algunas de las plantas que tanto daño le hizo, y que hoy recuperar esas capacidades nos cuesta horrores. Entonces me parece que el debate hay que darlo ahí, que es necesario que Argentina piense, o que el país, que el ciudadano de a pie, como nos gusta decir, piense en eso, no solo con un debate economicista y de costo-beneficio. Costo-beneficio, sino que el beneficio, y que además
el daño, a veces de una medida apresurada, genera mucho daño a futuro y le ha generado mucho daño a la historia, así lo cuenta para fabricaciones militares. Entonces me parece que por ahí hay que dar el debate y que estos tipos de sociedad del Estado está bien, si es dirección nacional está bien, y sociedad anónima podrá ser mejor o peor, pero siempre tiene que ser para que Fábrica Militar crezca. Y la verdad que uno si ve el sentido que tiene todo este DNU o la ley ómnibus y demás, parece que no va en ese sentido, y me parece que aquí sí haría falta que una respuesta por parte de la Fuerza de Seguridad. Parece que lo terminamos, lo perdimos a Iván de nuevo, ¿o no? Hola, ahí está, yo los escucho perfecto. Ahí está, estabas cerrando, Iván, estabas cerrando y No, justo se cortó. me parece que el debate es mayor, el debate también tendría que incorporar a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza de Seguridad en este tema. Ellos saben de lo que implica perder capacidades, saben de lo que implica volver a generar nuevas capacidades, y me parece que en ese tema también estaría bueno poder escucharlos en defensa, obviamente, de la industria nacional, que a veces cuesta, digamos, a veces el enemigo lo tenés adentro, ¿no? Pero Fábrica Militar tiene capacidades, en la medida que se destinen políticas a largo plazo, esas capacidades pueden crecer, y hoy está en una situación en que la verdad es que lo que hay que hacer es solamente capitalizarla y fortalecerla y no hacer ningún otro plan, porque eso sería así tirar por la borda todo este esfuerzo que ha hecho no solo quienes estuvimos a cargo de fabricaciones, sino todo el pueblo argentino. Gracias, Iván. Seguimos en la lucha y nos estaremos encontrando y contactando nuevamente. Un abrazo desde acá para todos Gracias los por tu trabajadores y trabajadoras de fabricaciones militares, y muchas gracias, Iván, por el contacto. Abrazo para todos ustedes también, un gusto poder charlar contigo. Buenas noches.